Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy oscila entre rango de los 57.000 a los 58.800. Inicia septiembre y para muchos este puede ser un mes rojo, bajista. Ya vamos a profundizar qué tan bajista puede ser, pero ligado con esa información, quiero reflexionar sobre una pregunta que es bastante importante porque no quiero que al finalizar septiembre pues termines con menos Bitcoin del que iniciaste. Ahora, a esa información le vamos a sumar una estadística. ¿Cuántos días aproximadamente dura la fase alcista de un ciclo en Bitcoin y cuánto la bajista? Eso nos ayudará a dar respuestas. Vamos a analizar qué nos dice la data on-chain al respecto y ojo con lo que finalizo en torno a los datos de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos porque salen algunas alarmas importantes a tener en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante que te debes hacer hoy? Esta que nos dejaba Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy. Nos dice o nos pregunta que si hoy tenemos más Bitcoin del que teníamos hace un año. Bueno, aquí la mayoría, más de un 70%, hemos citado que sí. Hemos realizado una buena tarea. Pero si tú estás en este 29.2% en que no, cuidado que tu estrategia y tu conocimiento tienen grandes problemas. Y te lo confirmo con números. Si vamos a verificar, durante el último año Bitcoin ha tenido un incremento de más del 127%. Si ustedes se fijan, eso no lo ha dado el oro ni de forma acumulativa porque esto me suma los balances año a año. Y eso que estoy colocando al oro en su mejor momento cuando en los últimos días ha crecido bastante. Es más, si vamos a ver en la última década ha crecido un 98% su precio. Y algunos dirán, bueno, comparémoslo contra las acciones. Vayamos a un índice como el Standard Poor's 500. ¿Qué ocurre? Tenemos que irnos hasta los últimos 7 años para ver un incremento similar al que Bitcoin ha tenido en el último año. Es más, en la última década ese índice se ha incrementado un 182%. Bueno, nada más con el incremento de Bitcoin en 2 años ya lo supera con un 194%. Si me voy a 5 años, rendimiento del 455% y hace 10 años más de un 12.000%. Por eso esta pregunta cobra bastante relevancia al mediano plazo. Y traigo el anterior tema a colación porque sé que el mercado siempre va a inventar algo para tratar de quitarle los Bitcoin a los menos entendedores sobre el tema. ¿Y cuál es esa retórica actual? Bueno, pues que septiembre ha sido el peor mes para Bitcoin en desempeño de precio. Y sí, no solo le ha pasado a Bitcoin, sino en general a todos los mercados de riesgo, a los accionarios. Y lo hablábamos en el video anterior. Pero veamos qué tan malo ha sido. Porque aquí la pregunta es si llorar sobre la leche derramada o aprovecharse de ello. En este cuadro que tengo aquí abajo les estoy mostrando qué ha ocurrido con el precio de Bitcoin durante los últimos 10 años en el mes de septiembre. Como vemos, sí, es real. De los últimos 10 de septiembre, pues 7 se han ido en rojo correctivos y 3 en positivo. Pero si vamos a ver, pues los márgenes, ojo, para Bitcoin no han sido bastante altos durante septiembre o esa volatilidad. El peor mes fue el septiembre de 2014 con una corrección del 18%. Si vamos a medir eso hoy en Bitcoin, bueno, diríamos que desde el 1 de septiembre, si tenemos una corrección del 18%, nos llevaría a precios alrededor de los $48.000. Ojo, en este momento muy cercanos a los 58.000. Pero miremos más números. El resto de las correcciones, bueno, solo otra es de 2 dígitos. La de septiembre de 2019 con un 13%. Y en general, las otras ya son menores. Si hacemos un ponderado de todo esto, nos da algo así como una corrección promedio de un 7% para septiembre. Y una corrección de ese tamaño pues nos llevaría a los precios cercanos a los $54.500. ¿Es esto impensable? No, para mí es bastante viable. Si se da, trataré de aprovecharlo con una perspectiva alcista hacia final de año e inclusive hacia los máximos de ciclo
en 2025. Ahora, incluso si profundizamos en las velas, ya no aquí en los números, sino en la vela de septiembre de 2014, fíjese que no es tampoco tan grande, así como tampoco son las alcistas. Y si vamos a verificar, la más relevante desde mi perspectiva, pues fue la de septiembre de 2017, que sí dejó bastante volatilidad, pero terminó cerrando muy cerca de donde abrió. De resto, las otras velas pues no son de gran magnitud en los meses de septiembre. Creo que el gráfico es bastante claro y con ello un poco atenuamos el miedo que está ocurriendo o el pánico que algunos traders de corto plazo tratan de influir sobre este tema de septiembre. Veremos cómo se desarrollan las cosas, pero cuidado y terminas con menos Bitcoin de camino a lo mejor de este año. Por otro lado, miremos, acuerdo la estadística, cuánto en promedio dura un mercado alcista en Bitcoin y cuánto un mercado bajista. Bueno, en línea negra, el precio de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad. ¿Qué tenemos? Que sumando los mercados alcistas, que son los números en verde, desde 2011, pues vemos que en promedio un mercado alcista en Bitcoin se tarda 796 días. Actualmente, la fase alcista de este ciclo lleva 628 días. También es bueno mirar lo contrario y ver que un mercado bajista en Bitcoin tarda menos, alrededor de 337 días, y son los números en rojo también desde el 2011. Pero, ¿qué les diría yo? Esto se puede filtrar aún más, porque recuerden que los usuarios de Bitcoin y también los inversores cambiaron en mucho desde 2015-2016, cuando empezaron a llegar los primeros fondos o en su momento fideicomiso como Grayscale, las empresas públicas y privadas en el ciclo anterior y ahora los ETF durante el actual ciclo. ¿Y eso a qué nos lleva a concluir? A que deberíamos tener más en cuenta lo que ha sucedido desde 2014 hasta la actualidad. Aunque los usuarios y los inversores de Bitcoin van cambiando, aquí son más homogéneos. ¿Y qué tenemos? Bueno, aquí sí la estadística ya está más pareja. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, los ciclos alcistas o las fases alcistas de los últimos ciclos han durado un poco más de los 1000 días. Por ejemplo, aquí entre 2019 y finales de 2021 duró 1062 días. Y la de 2015 hasta finales de 2017 duró alrededor de 1069 días. Ojo, porque este ciclo lleva 652 días. Quiere decir que aproximadamente, acuerdo esta data, le vienen faltando unos 400 días. Y tengamos también muy presente que la fase correctiva en cantidad de días ha sido bastante similar. Saca tus propias conclusiones, pero otra vez cuidado con la pregunta. Que no vayas a terminar con menos Bitcoin de los que tenías hace un año. Ahora vuelvo a traer el gráfico del desempeño del precio de Bitcoin en septiembre, porque para mí todo el mes no va a ser bajista. Es más, desde mi perspectiva, las mejores oportunidades o los precios más bajos los debiésemos encontrar en la primera parte del mes y no en la segunda. ¿Y esto de dónde lo saco? Bueno, pues recuerden que el 18 de septiembre es la siguiente reunión del FOM y el mercado sabe que allí ya se van a dar recortes en el costo del dinero, lo cual de cierta forma es descontado por el mercado, pero sigue siendo alcista desde mi perspectiva. También les puedo repasar que desde el análisis on-chain, con la línea roja, en estos momentos estamos viendo pues que precisamente ese indicador del volumen, del momentum, está mostrándonos apatía por los inversores. ¿Qué quiere decir? Que en este punto no hay un gran interés, pero ojo y atención que esto suele recuperarse hacia finales de año. Obviamente, tengan muy presente, mientras que esa línea roja de momentum que combina actividad y muchas otras situaciones en la cadena vaya al alza, pues el precio de Bitcoin va a reaccionar en esa forma, que es lo que se espera hacia final de año. Veremos qué ocurre, pero tengan muy presente esto, no todo septiembre, desde mi perspectiva, lo esperaría bajista. La oportunidad en los primeros días sobre todo. Y finalizo el video con dos datos. La primera diciéndoles que los únicos que están bajo el agua en este momento de los titulares de Bitcoin
son los que han venido comprando Bitcoin en 2024, quienes tendrían un precio promedio de los $59.500. De resto, quien venga haciendo sus compras desde 2023 tiene un precio base, un precio promedio de compra de los $41.500. Antes de ello, tal vez 2020, bueno, el precio promedio de compras en los $32.000. Por esto, ante una corrección de un 5, un 7% en septiembre, pues no hace mucha mella para los holders de Bitcoin. Ahora, ojo con el dato. Recuerden que en los $57.000 es el precio promedio de los ETF en que los inversores institucionales han comprado Bitcoin. Si logras comprar Bitcoin abajo de ese precio, estás haciéndolo con ventaja ante esos institucionales. Y precisamente lo segundo tiene que ver con lo que han hecho los ETFs en los últimos días en torno a sus compras y ventas de Bitcoin. Como vemos, los últimos 4 días del mes de agosto, estos inversores estuvieron vendiendo Bitcoin. ¿Es preocupante este tamaño? Pues veamos qué nos dicen los números. En general, en agosto, las ventas de los ETFs en los Estados Unidos superaron por 2.532 Bitcoin a las compras. Y miremos pues cuáles son las compras actuales en 2024 de los ETF. Bueno, en este momento gestionan más de 662.000 Bitcoin. Estos son los que gestionan y aún no han vendido. Eso sí, hay que decir que si las ventas de ARK, que durante la última semana fueron significativas, pero no tan relevantes para sus tenencias totales, gestionan más de 44.000 Bitcoin y nos estaban vendiendo por día más de 1.000 unidades. Si esto se repite, sí es complicado. De resto, las ventas de los otros ETF no son relevantes, como es el caso de Fidelity o de Bitwise. Recuerden que actualmente BlackRock gestiona más de 357.000 Bitcoin, Fidelity más de 178.000 Bitcoin y el resto como lo están observando. Por ahora no hay alertas, pero si esto se sigue presentando en los primeros días de septiembre, bueno, aquí va a ayudar un poco a ver esa corrección que muchos quieren. De lo contrario, ojo que la segunda parte ya lo concluí. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.